Después de estar fuera en un viaje de negocios durante 3 meses, me enteré de que mi marido me había estado engañando, y para mi asombro, la persona con la que me estaba engañando era en realidad una de mis estudiantes. Sin embargo, mi marido no sabía que el día en que planeaba proponerle matrimonio a mi estudiante, ocultando el hecho de que ya estaba casado, su amante estaba sentada tranquilamente en una cafetería tomando té conmigo. Mi novio es tu marido, profesora. Con una explosión, la chica sentada frente a mí se levantó de su silla con entusiasmo. Sus dulces y delicadas cejas y ojos estaban llenos de incredulidad. Sí, el novio que la había estado persiguiendo sin descanso y con quien finalmente se había juntado resultó ser un hombre casado, y su esposa legítima era su propia tutora universitaria. ¿Cómo no podía sorprenderse? Y yo era esa desafortunada tutora universitaria. En comparación con la pérdida de control de Victoria sobre sus emociones, yo, la esposa legítima, estaba mucho más tranquila. Tomé un sorbo de café y cogí mi teléfono móvil. La pantalla, que aún no se había puesto negra, mostraba mi foto de boda con David. ¡Qué ridículo! Habíamos estado casados durante 3 años, y no fue hasta hace 2 días que me enteré de que me había estado engañando durante 2 años a mis espaldas. Antes de eso, siempre había pensado que era la mujer más feliz del mundo por haberme casado con un hombre con ambición y sentido de la responsabilidad. No sabía que todo era solo una ilusión que David me había puesto. Cuando lo conocí, él era solo un empleado de oficina común y corriente que hacía recados de negocios, pero lo bueno fue que me trató muy bien. En ese momento yo era tan inocente, y siempre pensé que solo necesitaba encontrar a alguien que compartiera los mismos intereses que yo y luego envejecer junto a él. Mientras nos amáramos, nada sería un problema. Mirando hacia atrás ahora, solo estaba siendo demasiado golpeada por las grandes promesas que me hizo. Incluso sus logros actuales fueron posibles porque saqué todos mis ahorros para ayudarlo. Así que, aunque sabía que me estaba engañando desde hacía tanto tiempo, no lo confronté directamente ni le pedí el divorcio. La razón era que no podía dejarlo salir del apuro tan fácilmente. No solo quería que se arrepintiera, sino también recuperar todo lo que me pertenecía. Al parecer, sentí que mi rostro gradualmente se volvía frío y sombrío. La chica enojada frente a mí inmediatamente me miró con ansiedad. Sofía, escúchame. Realmente no sabía que David ya estaba casado. Nos conocimos en un banquete de negocios, y él siempre había afirmado que estaba soltero. Si hubiera sabido que era tu esposo, nunca habría tenido ningún contacto con él. Dejando el café en mi mano, miré en silencio a la chica frente a mí. Victoria era mi alumna. Después de tantos años tratando con personas, podía decir fácilmente qué tipo de persona era alguien. Además, ella me había estado siguiendo durante casi un año. Era muy estudiosa y nunca se involucró en ninguna relación inapropiada en la escuela. Como su tutora, siempre tuve grandes expectativas para ella y realmente la apreciaba. Fue precisamente porque sabía que ella no sería el tipo de persona que a sabiendas se involucrara con un hombre casado que me acerqué a ella con calma para decirle la verdad. Al ver que no parecía enojada, Victoria finalmente dio un suspiro de alivio y luego, con una mirada enojada en su rostro nuevamente, dijo que confiaba mucho en él y que incluso estaba esperando su propuesta de hoy. Afortunadamente, profesora, me habló de esto. De lo contrario, definitivamente seguiría siendo engañada por él. Me burlé. No esperaba que David fuera tan impaciente que planeara proponerle matrimonio a otra mujer sin siquiera divorciarse de mí primero. Realmente no sabía si decir que era extremadamente estúpido o demasiado atrevido. No, voy a exponer la verdadera cara de ese cabrón ahora mismo. Sofía, ¿quieres venir conmigo? Al ver a Victoria ponerse de pie con entusiasmo, sonreí y negué con la cabeza. Cálmate un poco primero. No ayudará incluso si vamos allí ahora. Todo lo que podemos hacer es probablemente regañarlo y abofetearlo un par de veces. Incluso si rompes con él y yo me divorcio de él, no sufrirá ninguna pérdida en absoluto. Incluso podría engañar a otras chicas. Mi voz se hundió. Ya que está tan seguro y está tratando de jugarnos como a tontas, ¿por qué no podemos pagarle con su propia moneda? Victoria se quedó atónita. Después de pensar por un momento, volvió a sentarse. Sofía tiene razón.
Este tipo de cabrón debería recibir una dura lección. Yo, Victoria, nunca he sufrido tanta humillación en mi vida. Sofía, ¿en qué demonios estaba pensando David? ¿Por qué abandonaría a una esposa tan buena como tú y saldría a coquetear por ahí? Sonreí amargamente, sin saber cómo responderle por un momento, pero no importaba lo buena que fuera, ¿qué importaba? Aún así terminó con su engaño y traición, y durante 2 años completos. En cuanto a por qué David eligió a Victoria, tal vez fue porque ella era la hija del grupo Tingy. Ahora que lo pienso, Victoria debería ser considerada una de las víctimas. Capítulo 2. Necesito tu ayuda. Hace 2 días regresé de mi viaje de negocios. Originalmente quería sorprender a David antes de nuestro aniversario de bodas, pero inesperadamente escuché una conversación secreta entre él y mi suegra. David, ¿funcionará esto? No dejes que esa pequeña perra Sofía se entere. No te preocupes, mamá, ya lo he arreglado todo. Incluso me llamó hoy y dijo que deberíamos celebrar nuestro aniversario de bodas juntos pasado mañana. Luego la llevaré al restaurante que reservé con anticipación. Después de que coma la comida que drogué, haré que la persona que arreglé se acueste con ella y luego la incriminarán por engaño. Cuando nos divorciemos, no recibirá ni un centavo de nuestra familia. David, eso es bueno. Mi hijo es tan considerado. Es mejor divorciarse de ese varón gallina lo antes posible. Por cierto, solo te está frenando. ¿Cómo va con Victoria últimamente? Incluso trajo algunos tónicos para verme hace unos días, todos eran cosas buenas. Después de todo, ella es la hija del grupo Tingy. Es tan generosa, no como esa tacaña de Sofía. Date prisa y rompe la relación con Sofía para que podamos convertirnos rápidamente en suegros con el grupo Tingy. Entonces yo, una anciana, puedo disfrutar de una vida pacífica. David y su madre estaban tan absortos en sí mismos en la habitación, mientras yo estaba afuera de la puerta sintiéndome como si hubiera caído en un sótano de hielo. El esposo a quien amaba y en quien más confiaba en realidad estaba conspirando para hacerme salir de casa sin nada. Ni siquiera dudó en usar medios tan despreciables para obligarme a ceder. Bien, simplemente genial. Aunque mi suegra solía hablar con bastante dureza y sin piedad, siempre había creído que éramos familia. Pensé que era solo porque era mayor y esa era su personalidad. Nunca supe que, en su corazón, yo era solo una máquina de tener hijos. Como no podía concebir, me convertí en una gallina estéril a sus ojos. Apreté los puños con fuerza, incluso clavando las uñas en mi carne solo para mantenerme racional y abstenerme de irrumpir y arrancar las máscaras hipócritas de esa madre e hijo. Ya que había llegado a esto, ¿por qué debería mostrar piedad? Retrocedí silenciosamente, sin dejar que notaran que había regresado. Contraté a un detective privado para que investigara en secreto todos los movimientos de Jean David. Tal vez era demasiado engreído y nunca pensó que lo descubriría, así que solo le tomó un día al detective privado investigar todo su paradero, a quien había conocido y qué relaciones tenía con los demás. En los últimos 2 años, me había engañado 5 veces. Me sentí extremadamente disgustada, no solo por lo que había hecho, sino también por el hecho de que había estado viviendo con él en armonía todo este tiempo sin saber la verdad. Él y Victoria se conocieron hace medio año. David inició una búsqueda apasionada de ella, enviándole flores de marcas famosas y gastando todo tipo de tiempo y dinero hasta ganarse su corazón hace 2 meses. El día que confirmaron su relación fue el 11 de junio, en el último piso del edificio Fingen, en la ciudad, en un conocido restaurante occidental de alta gama de 5 estrellas. ¿Y qué hay de mí? Tuve un accidente automovilístico ese día y casi muero. Al final me rompí las costillas y estaba en el hospital, pero a nadie le importé. Cuando llamé a David, su voz sonaba llena de culpa y ansiedad, diciendo que estaba en un viaje de negocios y no podía regresar para evitar complicarme las cosas. Rechiné los dientes y dije que estaba bien. Fue solo hasta hoy que me di cuenta de que mi esposo era un excelente actor. Sofía, ¿qué te pasa? Oculté las emociones en mis ojos cuando miré a Victoria. Mis ojos ya estaban cubiertos con una capa de frialdad. Victoria, necesito tu ayuda. ¿Estás dispuesta?
Victoria asintió de inmediato, con una mirada seria en su rostro. Estoy dispuesta, Sofía. Mientras tú lo digas, definitivamente lo haré. No solo porque también fui engañada por ese cabrón de David, sino también porque eres mi tutora. Cuando llegué por primera vez a la universidad, todos pensaban que entré a esta escuela por las conexiones de mi padre. Sabía todas las cosas que decían a mis espaldas, pero solo tú, Sofía, eras diferente de ellos. Si no fuera por ti, no creo que hubiera podido llegar tan lejos. Por esa escoria, que se vaya al infierno. Saqué un documento de mi bolso y lo puse frente a Victoria. Victoria, sé que tu padre es el presidente del grupo Tingy. En realidad, dado el carácter de David, la razón por la que se acercó a ti tuvo algo que ver con tus antecedentes familiares. Ya que ese es el caso, ¿por qué no lo ayudamos a cumplir su deseo? Victoria se quedó atónita y miró el documento sobre la mesa con confusión en sus ojos, pero yo sonreí significativamente. En ese momento, el teléfono celular de Victoria sonó de repente. Al ver la mirada de disgusto en su rostro, supe que debía ser David. Hoy era el día en que David planeaba proponerle matrimonio. Le hice una señal para que contestara. Victoria respiró hondo y puso el altavoz del teléfono. Oye, nena, ¿dónde estás? Teníamos una cita para cenar juntos hoy. Reservé ese restaurante francés que más te gusta. Dime tu dirección y te recojo. Esa voz empalagosamente dulce llegó y casi podía imaginar lo grasiento que se veía David al otro lado del teléfono. Victoria frunció los labios como si intentara contener sus emociones lo mejor que pudiera. Después de un largo rato, dijo, David, no me siento bien hoy. ¿Qué tal si cenamos otro día? El tono del otro lado se volvió inmediatamente ansioso. ¿No te sientes bien? ¿Dónde no te sientes bien? ¿Debería traerte alguna medicina? ¿Estás en casa? ¿Cómo puedes no sentirte bien de repente, cariño? Es realmente preocupante. Está bien, hay sirvientes en casa cuidándome, así que no necesitas preocuparte. No quiero hablar ahora, quiero tomar una siesta, ¿de acuerdo, cariño? Llámame si pasa algo. Victoria colgó el teléfono con cara de disgusto. Nunca me di cuenta de que era tan repugnante, dijo antes de coger el documento de la mesa. Lo hojeó y sus ojos se iluminaron gradualmente. ¿Sofía quiere decir esto en serio? Asentí con una sonrisa aún más significativa. Inmediatamente se emocionó y dijo, está bien, lo entiendo. Sé qué hacer. Por cierto. Hizo una pausa con cara de vergüenza. Sofía, ¿y si me propone matrimonio más tarde? No quiero decir que sí. Me burlé y miré por la ventana como si estuviera mirando a un lugar muy lejano. No te preocupes, no mencionará la propuesta por el momento. Después de separarme de Victoria, entré en el supermercado de al lado. Compré algunas verduras y carne. Cuando salí, recibí una llamada de David. Su voz era tan suave como siempre. Hola cariño, ¿has bajado del avión? No pudimos estar juntos en nuestro aniversario de bodas hoy. Reservé especialmente un restaurante francés y planeé compensarlo. ¿Restaurante francés? Ja. Si no hubiera escuchado su conversación con Victoria ahora mismo, podría haberle creído. Fue porque Victoria no pudo venir que tuve la oportunidad. Forzándome a reprimir las emociones crecientes, hice que mi voz sonara tranquila. Acabo de bajar del avión. He estado dando conferencias en todas partes estos 2 días y estoy exhausta. ¿Qué tal si compro algunos comestibles y cenamos en casa? David dijo que estaba bien. Es solo que mamá está aquí. Espero que no te importe que nos acompañe para celebrar nuestro aniversario de bodas. Me reí entre dientes suavemente. Por supuesto que no. Fue precisamente porque ella estaba aquí que quise regresar. Cuando llegué a casa, David acababa de llegar también. Llevaba un traje bien entallado, su corbata era del último estilo, sus zapatos de cuero estaban lustrados y brillantes, e incluso su cabello estaba peinado. Era obvio que se había vestido con cuidado. Mi corazón estaba lleno de sarcasmo, pero en la superficie me veía sorprendida.
Cariño, ¿tienes una ocasión importante hoy? Estás vestido tan meticulosamente. Le di una mirada ambigua. Inmediatamente dio un paso adelante, puso su brazo alrededor de mi cintura y, cariñosamente, puso su barbilla en mi hombro como de costumbre. Dijo en voz baja, no he visto a mi esposa en más de una semana, así que me vestí bien para mostrarme. Hay tantos chicos guapos en el extranjero. Si no me arreglo, ¿qué pasa si mi esposa se escapa con alguien más? Me giré para mirarlo, los ojos de David estaban llenos de amor e indulgencia. Parecía como si yo fuera realmente el amor de su vida, pero tampoco podía olvidar cómo había conspirado con su madre para incriminarme por engaño. En ese momento, hace 2 días, realmente quería aplaudirle, con tan excelentes habilidades de actuación, sería una lástima si no se convirtiera en actor. Me liberé de su abrazo sin mostrar ninguna señal, porque era realmente repugnante. En realidad, tenía miedo de no poder evitar vomitar sobre él. Está bien, siempre tan superficial. Compré algunas provisiones, iré a preparar la comida ahora. Antes de terminar de hablar, mi suegra salió de la habitación. Vi un claro rastro de sarcasmo y acritud cruzar sus ojos. Oh, todavía sabes que debes volver. No es que mamá quiera regañarte, Sofía. Eres una mujer, en lugar de cuidar a tu esposo y educar a tus hijos en casa, siempre estás corriendo por todos lados. Has estado casada durante 3 años, pero todavía no hay señales de un bebé. En nuestra época nos habríamos divorciado de ti hace mucho tiempo. Las palabras de mi suegra fueron completamente despiadadas. En realidad, siempre había sido así antes, pero ahora sonaban especialmente duras. Todavía sonreí levemente y dije en un tono ni humilde ni agresivo, mamá, tener un bebé es un asunto de 2 personas. No puedes echarme toda la culpa sin ninguna prueba. Capítulo 4. Informe de prueba de embarazo. Tanto mi suegra como David se quedaron atónitos por un momento. Parecía que no esperaban que yo, que siempre había sido fácil de controlar y cautelosa frente a ella, dijera tal cosa. Sofía, ¿qué quieres decir? ¿Estás diciendo que hay algo mal con el cuerpo de mi hijo? Recogí las compras del suelo y caminé directamente hacia la cocina. Sabremos de quién es el problema después de hacerme un examen. Tan pronto como entré en la cocina, escuché las maldiciones insatisfechas de mi suegra provenientes de la sala de estar. Oye David, mira su actitud, ¿cómo se atreve a hablarme así? ¿No conozco a mi propio hijo? En mi opinión, claramente es ella quien tiene el problema. Solo una vieja gallina que aún no puede poner huevos. Está llena de excusas, me enoja tanto. No sabía lo que David le dijo a su madre, pero en poco tiempo las maldiciones cesaron y apareció una figura más en la cocina. Cariño, ¿cómo puedes hablarle así a mamá? Mamá solo está ansiosa por tener un nieto. Dejé las compras en mis manos y me giré para mirarlo. ¿Así que tú también piensas que es mi problema? Hice una pausa y lo miré fijamente a los ojos. Entonces, ¿quieres conseguir una nueva esposa? Vi un destello de culpa en los ojos de David y luego inmediatamente vino a mi lado para persuadirme. ¿De qué estás hablando, cariño? Solo te amo a ti en mi vida. ¿Cómo podría conseguir una nueva esposa? Está bien, mamá estaba enojada hace un momento y dijo algo que no debería haber dicho. Antes de que pudiera terminar sus palabras, de repente me tapé la boca. El miserable David se quedó atónito por un momento y preguntó con tono preocupado, cariño, ¿qué te pasa? Había sarcasmo en mis ojos, pero en mi rostro me veía incómoda. Cuando pensé que era casi suficiente, detuve el gesto de vomitar, me enderecé y miré a David lastimosamente. Saqué un trozo de papel cuidadosamente doblado de mi bolsillo y se lo metí en la mano. David lo abrió con una mirada perpleja. Cuando vio el contenido, primero se asombró y luego se sorprendió gratamente. Cariño, ¿tú estás embarazada? Sí, era un informe de prueba de embarazo. Fruncí los labios y dije, me he sentido mal estos 2 días. Después de bajar del avión, hoy fui al hospital para un examen y descubrí que estoy embarazada. Mamá solo me dijo esas cosas. Me abrazó emocionado en sus brazos, reaccionando como todo hombre que sabe que va a ser padre.
cariño, eres tan maravillosa. Te pediré disculpas en nombre de mamá, por favor no te enojes. Ten cuidado de no afectar al feto. Oh cierto, la cocina está llena de humo de aceite, no tienes que trabajar en ella. Iré a contarle a mamá las buenas noticias de inmediato y la dejaré cocinar. Mirando la emoción de David, la sonrisa en mis labios desapareció gradualmente. El primer paso de mi plan fue exitoso. De hecho, no estaba embarazada, pero conocía a David y a su madre demasiado bien. Se preocupaban mucho por el tema de tener un hijo. Ahora que estaba embarazada, definitivamente no planearían incriminarme por hacer trampa mientras estuviera embarazada. De esta manera, mi tiempo estaba llegando seguro. Cuando mi suegra se enteró de que estaba embarazada, aunque no estaba satisfecha de que no anunciara las buenas noticias directamente e incluso aprovechó esta oportunidad para responderme, no tenía opción. Solo podía resignarse a cocinar en la cocina y tenía que preparar los platos que a mí me gustaban. Yo estaba tumbada en el sofá viendo a David traerme un plato de fruta cortada un momento y servirme un vaso de leche y preguntarme si la quería caliente o fría al siguiente. Después de estar casada durante tantos años, ni siquiera sabía que David podía ser un marido tan considerado y bueno. Estaba disfrutando de su trato especial e incluso había empezado a esperar con ansia su expresión cuando descubriera que lo había engañado en el futuro. Pensé que sería realmente satisfactorio. Por la noche, la habitación estaba completamente oscura. La puerta estaba cerrada con cuidado. Yo, que había estado cerrando los ojos con fuerza, de repente los abrí, levanté la colcha y seguí en silencio de pie junto a la puerta, escuchando la conversación entre David y su madre en su dormitorio. ¿Está dormida? David, ahora que Sofía está embarazada del heredero de nuestra familia David, ¿qué pasa si aborta cuando nos divorciamos de ella? Soy tan mayor que no sé cuántos años me quedan. Todavía quiero abrazar a mi nieto. Mamá, no te emociones primero. Definitivamente tiene que dar a luz al niño. ¿Qué tal si posponemos el divorcio por un tiempo? En cuanto a Victoria, la mantendré estable primero. Después de que nazca el niño, echaré a Sofía inmediatamente. La voz vacilante de mi suegra sonó de nuevo, pero, ¿qué pasa si Victoria se enoja y rompe contigo cuando descubre que tienes un hijo? Capítulo 5. No dejes que encuentre el defecto. No te preocupes por eso. Victoria es tan ingenua y fácil de engañar. Naturalmente, encontraré una manera de decírselo cuando llegue el momento. Pero ahora que Sofía está embarazada, deberías dejar de decirle palabras tan duras por ahora. Intenta persuadirla primero y lidiar con ella después. Apretando fuertemente la esquina de mi ropa a mi lado, ya que el plan se estaba desarrollando en la dirección esperada, fui silenciosamente, regresé a mi habitación y me acosté de nuevo. En secreto me dije a mí misma que David pagaría todo en el futuro y solo entonces calmé la ira en mi corazón, y luego recibí un mensaje de Victoria en mi teléfono móvil. A la mañana siguiente, David se vistió elegantemente y se fue. Debido a mi embarazo, mi suegra también propuso quedarse y cuidarme. Todas las cosas que solía hacer antes, como preparar el desayuno y hacer las tareas del hogar, ya no me preocupaban, aunque no estaba satisfecha, solo podía reprimirlo. Y también afirmé que iba a tomar licencia de maternidad e informé a la escuela, tomándolo simplemente como una oportunidad para relajarme por la mañana. Estaba acostada en el sofá viendo dramas de televisión y comiendo frutas mientras miraba. Mi suegra deambulaba frente a mí barriendo y trapeando el piso. La forma en que me miraba era como si quisiera atravesarme con los ojos, y cada vez que no podía evitarlo, me regañaba. Algunas palabras las refutaba con una mirada lastimera en el rostro. No es que yo quisiera comerlo, pero el bebé en mi vientre sí. Entonces, mi suegra se callaba inmediatamente, pero su mirada hacia mí se volvía aún más desagradable. Me sentí realmente cómoda, tranquila y relajada. Durante años nunca había luchado contra su represión y siempre había estado pensando en su hijo, pero ¿qué obtuve a cambio? Crecí en un orfanato y, después de luchar durante tantos años, fui a la escuela dependiendo de fondos de asistencia social. Soporté todo tipo de dificultades, pero sobreviví. Tenía mis propios ahorros y mi propio trabajo ahora. Me convertí en profesora universitaria a una edad temprana. Si no hubiera tenido algunos medios,
Esta sociedad realista me habría eliminado hace mucho tiempo, así que nunca fui una persona débil, pero parecía que David y su madre no entendían esa verdad. De repente, sonó mi teléfono móvil, lo abrí y vi que era un mensaje de Victoria. Ya le había entregado el contrato a David. Cuando escuchó que nuestra empresa iba a cooperar con él, ni siquiera leyó el contenido con atención y simplemente aceptó. Curvé los labios y respondí rápidamente. Está bien, recuerda mantenerlo controlado y no dejes que note ningún defecto esta noche cuando David regrese. Parecía sonrojada de emoción, claramente había experimentado algo agradable después de la cena. Fingí estar perezosa por el embarazo y me acosté en la cama viendo televisión después de ducharme. Lentamente vino a mi lado, preguntándome de vez en cuando si quería comer esto o beber aquello, y también me masajeaba los hombros con consideración. Cooperé con él hasta que, vacilante, llegó al punto. Cariño, en realidad hay algo en lo que quiero que me ayudes. Recientemente encontré un gran proyecto. Si tiene éxito, podemos ganar mucho dinero y entonces podré darte a ti y al bebé una vida mejor. Pero este proyecto requiere una inversión, y no tengo suficiente dinero en mano. Así que, cariño, ¿podrías ayudarme? Fruncí el ceño y lo miré con sospecha. ¿Un gran proyecto? Cariño, no te dejes engañar. David inmediatamente se puso serio. De ninguna manera. Es el famoso grupo TIMF, no hay forma de que me engañen, y no necesito mucho, solo 800,000 yuanes. Oculté el sarcasmo en mis ojos y puse deliberadamente una expresión preocupada. Pero cariño, ¿no te di todos mis ahorros para hacer negocios cuando nos casamos? Prometiste devolverme el dinero, pero han pasado 3 años. Por supuesto, como marido y mujer no te estoy presionando, pero no he ahorrado mucho desde entonces. Después del matrimonio, he estado encargándome de todos los gastos del hogar, así que no puedo ayudarte. Suspiré y también aparenté estar ansiosa. El rostro de David se oscureció visiblemente y me soltó después de un momento. De repente, me alegré como si hubiera pensado en algo y le dije, oye cariño, tal vez tenga una forma. Solo que no sé si estarías dispuesto a intentarlo. ¿Qué forma?, preguntó. Tengo un compañero de clase muy bueno que ahora está en el negocio de préstamos. El interés es muy bajo. Si realmente necesitas el dinero con urgencia, puedo pedirle ayuda, quizás haya otros beneficios. David dudó, pero finalmente aceptó. Fingí hacer una llamada telefónica, pero la persona al otro lado era solo un actor que había conspirado conmigo de antemano. El capítulo 6 trata sobre la disminución de las calificaciones debido al enamoramiento. Después de colgar, la vacilación de David se volvió aún más evidente. Todo el proceso estaba en altavoz. Él negoció con la otra parte sobre muchas preguntas, y yo solo interpreté el papel de una esposa que no podía tomar decisiones y que simplemente lo apoyaba. El requisito de la otra parte era que debía haber una garantía para prestar el dinero, por ejemplo, una casa. Cariño, mi compañero de clase es muy confiable, ¿no dijo que solo nos cobraría la mitad del interés? Tú acabas de decir que estabas cooperando con el grupo TIMF, presumiblemente deberías poder ganar mucho dinero, ¿cierto? Necesitaremos dinero para la leche en polvo del bebé y la escuela en el futuro, ¿qué tal si lo intentamos? David apretó los dientes y dijo, está bien, haré lo que mi esposa dice. Cuando tenga éxito en el futuro, definitivamente haré de ti y del bebé las personas más felices del mundo. Inmediatamente me incliné tímidamente en sus brazos, pero la comisura de mi boca se curvó con un extraño arco. Al día siguiente llevé a David a firmar el contrato. Después de conseguir el dinero y ya sin dudas, David me besó y dijo que iba a encontrarse con la otra parte para firmar. Lo despedí, y luego el compañero de clase que firmó el contrato con él también salió del escondite. Tomé el contrato de hipoteca que me entregó, le pagué el resto del dinero por actuar y luego tomé un taxi para irme. El paisaje fuera de la ventana pasaba rápidamente. Sosteniendo el contrato en mi mano, sentí una gran sensación de alivio. Lo había ayudado a iniciar su negocio. Al principio le di todos mis ahorros a David, pero al final, cuando compramos la casa para casarnos, solo aparecían su nombre y el de su madre en el certificado de propiedad. Le había preguntado al respecto antes, y la respuesta de David siempre fue que lo suyo era mío.
cuando me quedara embarazada, nos mudaríamos a una casa más grande, y solo mi nombre y el del bebé estarían en ella. Siempre estaba dibujando grandes sueños. Nunca había visto a nadie mejor que él para eso. La tarde siguiente, Victoria y yo nos encontramos de nuevo. La niña me mostró emocionada los resultados de su examen final. Sofía, ¿ves? No te decepcioné. Jeje, mi papá me elogió mucho por este resultado. Miré sus calificaciones. Estaba entre las 5 mejores de toda la escuela. Genial. Entonces levanté las cejas y la miré. Entonces, ¿la razón por la que tus calificaciones bajaron antes fue porque estabas en una relación? La niña inmediatamente se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Fue solo un desliz momentáneo, pero ahora me doy cuenta de que estudiar es lo más importante. Cuando me vuelva excelente, ¿seguiré preocupándome por no encontrar a un buen hombre? Pero dime, Sofía, ¿qué planeas hacer después? Siempre siento que simplemente engañarlo para que firme un contrato no es lo suficientemente satisfactorio. Sonreí. Por supuesto que no es solo eso, esto es solo el comienzo. Los ojos de Victoria se iluminaron y parecía ansiosa y lista para irse, frotándose las manos. ¿De verdad? Entonces quiero participar también. Ese maldito cabrón incluso me pidió esta mañana que lo acompañara a la cena de fin de año de su empresa. Ese bastardo ya tiene una esposa tan maravillosa como Sofía, pero todavía finge estar soltero afuera. Se atreve a llevarme a la empresa. Presumiblemente todos sus colegas piensan que él también es soltero. Oh, en realidad no nos llevamos tantos años fuera de la escuela. Solo te llamaré hermana Sofía, de lo contrario siempre me siento un poco incómoda. No pude evitar reírme y realmente no me importó el título. Asentí y le pregunté, ¿entonces estuviste de acuerdo? No, pero tampoco me negué. Por eso quería venir y discutirlo con la hermana Sofía. De hecho, sabía que David estaba fingiendo estar soltero en la empresa, pero en ese momento me explicó que era un requisito interno de la empresa, porque a menudo iba de viaje de negocios y hacía recados para clientes. Si estaba casado, los líderes temían que afectara su eficiencia laboral y no habría lugar para un ascenso. Dijo que hacía todo eso por mí y por nuestra familia, y demás, pero el verdadero propósito no era más que si estaba soltero, podía coquetear descaradamente con otras mujeres de la empresa más fácilmente. Entre la información que investigué, había 2 chicas que eran sus colegas. Pensando en esto, me burlé. Esta es, de hecho, una buena oportunidad. Victoria inmediatamente pareció ansiosa por intentarlo. Le hice señas y le susurré mi plan. El día que David fue a la fiesta de fin de año de la empresa, se vistió elegantemente. Dijo que, como era un líder en la empresa ahora, tenía que dar ejemplo a la gente debajo de él. Resistí el impulso de burlarme de él y lo despedí en la puerta. Esperé hasta que su auto se alejara antes de seguirlo de cerca detrás, bajo el cielo que gradualmente se oscurecía en la calle comercial de entretenimiento más grande de Chan. Llevaba un vestido largo blanco con un abrigo de lana azul cielo afuera y maquillaje ligero. Aparecí frente a un lugar llamado Tangi. Una mujer madura y delicadamente vestida salió del pasillo y con entusiasmo se acercó a tomar mi mano cuando me vio. Oh Sofía, te ves tan hermosa hoy. Cuando David te vea más tarde, seguramente estará encantado contigo. Al escuchar esto, fingí ser tímida y bajé la cabeza diciendo suavemente, somos una pareja de ancianos casados, David no será así. ¿Quién lo dice? Sofía es culta, gentil y hermosa. Es su buena fortuna casarse contigo. No sé en qué estaba pensando ese tipo escondiéndote tan bien. Si no hubiera descubierto accidentalmente que la tutora de mi hijo es la esposa de mi colega, todavía me mantendrían en la oscuridad. Entra rápido, todos están aquí. Ya estaba esperando la reacción de David. Esta mujer se llama Mia, ella es la madre de uno de mis muchos estudiantes. Ahora que lo pienso, descubrí que Mia era colega de David hace un año, pero en ese momento tenía miedo de afectar la carrera de David, así que nunca lo mencioné e incluso lo oculté cuidadosamente. Pero ahora es diferente. Ya que él quería ocultarlo tanto, estaba decidida a exponer su verdadero rostro delante de todos. Así que, durante este periodo de tiempo,
Dejé que Mia descubriera deliberadamente que yo era la esposa de David y luego creé encuentros casuales. Mia también concede gran importancia a las calificaciones de su hijo, por lo que naturalmente me presta mucha atención como maestra. A través de este ida y vuelta, nos familiarizamos bastante el uno con el otro. Esta vez, realmente quería ver cómo David lo manejaría. Mia entró primero en la sala privada. Le escuché decir por el micrófono que un invitado especial había sido invitado hoy. Cuando abrí la puerta y entré, vi claramente que el rostro de David se congelaba de repente, especialmente sus ojos estaban llenos de pánico y culpa. Mia me empujó al lado de David y también comenzó a agitar la atmósfera. David, no esperaba que hubieras estado escondiendo a una esposa tan hermosa en casa de todos nosotros. Casualmente, Sofía es la tutora de nuestro hijo. Ella es hermosa, gentil y conocedora. David, nunca dijiste nada. ¿Podría ser que tienes miedo de que te robemos a una esposa tan linda? Pero no te importará la sorpresa que me tomé la libertad de preparar para ti hoy, ¿lo harás? Todos comenzaron a vitorear y David puso una sonrisa rígida para acompañarlos. Me senté a su lado, después de haber disfrutado lo suficiente de su reacción nerviosa, y luego susurré, cariño, lo siento, acabo de descubrir que Mia es tu colega. Originalmente dijo hoy que solo quería presentarme a algunos padres para que los estudiantes pudieran venir a mis clases más tarde. No esperaba que los padres que mencionó fueran todos de tu empresa y que esta es la fiesta de fin de año de tu empresa. Lo miré con una expresión preocupada y esos colegas suyos a nuestro lado me felicitaban por mi buena apariencia y decían que tenía suerte. Incluso si David tenía mal genio, no podía perderlo en este momento. Sonrió y me tocó la cabeza cariñosamente, hablando deliberadamente en una voz que todos a mi alrededor pudieran escuchar. Por supuesto que no. Solo tenía miedo de que no te gustara este tipo de ocasión. Sí, cuñada, nuestro David ha estado pensando en ti. Incluso lo vi pidiendo en secreto un ramo de rosas al camarero hace un momento. Supongo que te las va a dar cuando llegues. Oh, ya sé. ¿Podría ser que David fingió no saber a propósito? Mírame, soy tan habladora de verdad, cariño. Sonreí y miré a David, claramente viendo el pánico fugaz en sus ojos. Si no me equivoco, ese ramo de flores debería haber sido pedido para Victoria. Sí, ese día hablé deliberadamente con Victoria y le pedí que aceptara la invitación de David. Ahora, al ver su mirada nerviosa, mi sonrisa se ensanchó aún más. David se vio obligado a arrinconarse y rápidamente dijo, sí, de hecho escuché a la hermana lo hablando contigo por teléfono antes. Después de decir eso, saludó al camarero y en unos minutos trajeron un gran ramo de rosas. Inmediatamente parecía que había más de 100 rosas. Hemos estado casados durante 3 años y ni siquiera he recibido una sola rosa. Parece que es su esposa quien ha compartido dificultades con él. No soy digna de eso. Oculté las emociones en mis ojos y fingí estar gratamente sorprendida en mi cara. En ese momento hubo otra conmoción en la puerta, como si alguien más hubiera llegado. Vi la cara de David ponerse lívida a una velocidad visible. Incluso sus manos temblaban y las venas en ellas se abultaron. En el momento en que se abrió la puerta, de repente se puso de pie y las bebidas a su lado se derramaron por todas partes sobre él. Todos se giraron para mirar a David y al unísono con expresiones de asombro en sus ojos, y los que entraron por la puerta fueron los familiares de otros empleados. Vi a David dar un suspiro de alivio y forzar una sonrisa que era más fea que llorar. Luego dijo que iba a salir a hacer una llamada telefónica y se fue. Capítulo 8. Realmente está cavando su propia tumba. Los colegas se miraron confundidos y algunos incluso comenzaron a susurrar. ¿Por qué David parece un poco infeliz? Sí, quería decir algo antes, pero no me atreví. Sonreí suavemente e interrumpí a las 2 personas que estaban susurrando. Creo que mi esposo definitivamente no esperaba que viniera tan pronto. Es así, siempre que se pone nervioso, incluso derrama las bebidas. Ya me había acostumbrado. Cogí el vaso de zumo de la mesa y les dije con entusiasmo a los demás que hoy era nuestra primera reunión. Originalmente, debería haber brindado por todos ustedes como lo hizo David, pero por el bien de otra pequeña vida,
Solo puedo usar zumo en lugar de vino para brindar por todos ustedes. Espero que puedan cuidarme bien en el futuro. Tan pronto como dije esto, todos se quedaron atónitos. Oh, cuñada, ¿estás embarazada? Asentí con la cabeza. No esperaba que mi cuñada pudiera tener tan buena figura estando embarazada. David tiene mucha suerte. Felicitaciones, felicitaciones. Agité las manos repetidamente. Son muy amables. No tengo tanto talento. Trabajo como profesora en la universidad. Si no les importa y sus hijos tienen alguna dificultad para estudiar, pueden preguntarme con libertad. La mayoría de los compañeros de trabajo de David tenían entre 30 y 40 años, exactamente la etapa en la que estaban preocupados por los estudios de sus hijos. Mis palabras llamaron por completo la atención de los padres, así que uno tras otro sacaron sus teléfonos móviles para agregarme a WeChat. Además, era una universidad falsa y famosa a la que la gente de todo el país ansiaba entrar. Solo un tonto no agregaría la información de contacto de un profesor de esa universidad. Cuando David regresó, yo ya me llevaba bien con la gente de ahí. Su complexión era mucho mejor que antes. Sabía que Victoria lo acababa de llamar y le había dicho que no vendría. En realidad, ella no había planeado venir en primer lugar. Solo quería gastarle una broma a David y hacerle saber que si hacía algo mal, se sentiría culpable. Desde ese día me agregaron al grupo familiar interno de su empresa. Mostraba mi afecto por David todos los días, haciéndole saber lo bueno que era conmigo y cuánto amaba a nuestro hijo. También filtré deliberadamente mi cuenta de Weibo porque a menudo compartía temas sobre conferencias y conocimientos sobre el aprendizaje. Pronto todos los padres con hijos en la compañía de David me siguieron. El día en que David lo descubrió, su rostro era muy complicado y feo. Junto con el hecho de que Victoria había sido especialmente fría con él recientemente, perdió los estribos conmigo. Ese día lloré lastimosamente y peleé con él por unas pocas palabras, luego salió furioso por la puerta. Parada junto a la ventana, miré su figura que se alejaba y lentamente levanté mi mano para limpiarme las lágrimas. Tarareé una canción y le tomé una foto mientras se alejaba. Luego abrí mi teléfono y la publiqué en Weibo. También agregué un título ambiguo y triste. Pronto recibí muchos comentarios y varios de ellos eran de personas de la compañía de David. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Tuviste una pelea? ¿David te intimidó? Hermana. Elegí dos al azar para responder y el contenido seguía siendo triste y dejaba a la gente con mucho espacio para la imaginación. Básicamente, se trataba de cómo David parecía no agradarme a sus ojos y también insinué que no quería que los demás supieran que estaba casado. Efectivamente, al poco tiempo Mia charló conmigo en privado. Sofía, dile a tu hermana qué está pasando. ¿David te intimidó? Envié un emoji llorando. Hermana, ¿crees que realmente soy tan mala? David y yo hemos estado casados durante 3 años. Desde que fui a la fiesta de fin de año de su empresa hace unos días, ha sido muy frío conmigo. Y ese ramo de rosas. En realidad, soy un poco alérgica al polen, pero ese ramo de flores. No continué. Después de un largo rato suspiré y dije, olvídalo, tal vez solo estoy pensando demasiado. Creo en David. Mi hermana Lu me consoló durante mucho tiempo, pero noté claramente que había captado lo que acabo de decir. En los días siguientes, la hermana Lu charló conmigo cada vez con más frecuencia, parecía querer insinuar que debería ser más cautelosa. Seguí fingiendo ser estúpida, pero lo que no esperaba era que los mensajes en el grupo familiar de la empresa de David explotaran esa noche. La razón era una foto, y esa foto era en realidad una captura de pantalla de un video promocional de un anuncio. Para ser exactos, la valla publicitaria tenía la forma de un espejo acrílico y casualmente reflejaba las figuras de una pareja abrazándose. Uno de los hombres no era otro que David, pero por la altura y la cara lateral descubrí que la mujer no era Victoria. Sonreí. David realmente estaba cavando su propia tumba. Capítulo 9. ¿Crees que alguien todavía te querrá? No respondí a los diversos consuelos en el grupo, en su lugar me comuniqué con Victoria y le envié la captura de pantalla del video. Parece que debemos tomar medidas con anticipación.
Le pedí a Victoria que cooperara conmigo para crear una captura de pantalla de chat específica. Se trataba aproximadamente del contenido de que Victoria sabía que David era un hombre casado y nos enfrentamos con evidencia concluyente. Victoria también abrió una pequeña cuenta y envió la captura de pantalla a los comentarios en mi Weibo desde su perspectiva. Después de asegurarse de que los colegas de David lo habían visto, hice clic directamente para abandonar el grupo y luego publiqué una leyenda y contenido desconsolado en Weibo. Luego tomé mi equipaje y me fui. No importaba cuántas veces me llamara David, no respondí. No fue hasta 3 días después que escuché por la hermana Lu que David había sido despedido. Solo entonces, después de salir del trabajo, lo llamé tranquilamente. La llamada fue contestada rápidamente en el otro extremo. Cariño, ¿dónde has estado? Estoy muy preocupado por ti. Lo que pasó antes fue un malentendido. ¿Puedes volver y dejar que te lo explique? ¿Puedes contactar a ese compañero de clase que nos prestó dinero antes para que use otras cosas como garantía y recuperar nuestra casa? De acuerdo. Me burlé y parecía hacer oídos sordos a sus palabras rápidas. En cambio, dije con frialdad, te estaré esperando en el café Chenon. Después de decir eso, colgué el teléfono. Me tomé mi tiempo para ponerme un maquillaje exquisito y dominante, un look de mujer madura y elegante antes de salir. Cuando llegué, vi a David sentado junto a la ventana desde la distancia y, sorprendentemente, su madre estaba con él. Al verme venir, se puso de pie de inmediato con alegría. Cariño, finalmente apareciste. ¿Dónde has estado estos días? He estado muerta de preocupación por ti. La suegra a su lado intervino, pero su tono no fue nada agradable. No olvides que ahora estás embarazada. ¿Qué pasa si mi nieto es agraviado? Debes venir a casa con nosotros inmediatamente. ¿Cómo me escuchas? Incluso en este momento, ella todavía se atrevía a hablarme en ese tono. Sonreí llena de sarcasmo y luego, bajo las miradas de asombro de los dos, le entregué el acuerdo de divorcio. David entró en pánico. Cariño, ¿qué quieres decir con esto? Ya te dije por teléfono que esas fotos fueron solo un malentendido. Esa mujer es mi socia comercial. Deben ser mis competidores en la empresa quienes tomaron esas fotos deliberadamente. No me importa si la gente de la empresa me malinterpreta, pero cariño, tú eres lo que más me importa. Debes creerme, créeme. David, todos mis años de tolerancia hacia ti te hicieron pensar que soy una tonta sin cerebro. Saqué una carpeta de mi bolso y la arrojé frente a él con un chasquido. Estaba llena de evidencias de sus asuntos que le había pedido a un detective privado que investigara. Vi el rostro de David cambiar de pálido a rojo y luego a lívido. Mis ojos se iluminaron con diversión. ¿Me investigaste? Deja de decir tantas tonterías. Firma el acuerdo de divorcio de una vez, lo miré con impaciencia. La suegra, a su lado, recogió el acuerdo y, al echarle un vistazo, abrió los ojos de par en par. Sofía, ¿estás loca? ¿Incluso quieres la mitad de la propiedad de David? Estás soñando. Y no olvides que todavía llevas el aire de nuestra familia David en tu vientre. Mírate ahora, una mujer barrigona, eres como un par de zapatos gastados que nadie quiere. ¿Crees que alguien aún te querrá? Estaba tan enojada que me reí. Miré a la madre y al hijo como si fueran unos tontos. No me apresuré a refutar, en cambio, lentamente desabotoné mi abrigo revelando el vestido ajustado que marcaba mi esbelta cintura. ¿Dónde está tu bebé? Lógicamente hablando, ya habían pasado casi 2 meses y era imposible no mostrar signos de embarazo. ¿Dónde está?, gritó la suegra. Curvé los labios con frialdad. ¿Bebé? ¿Qué bebé? ¿De qué bebé estás hablando otra vez? Deberías encontrar tiempo para que tu hijo se haga un buen chequeo en el departamento de andrología. Tal vez sea realmente infértil. Con un golpe, David golpeó la mesa y se puso de pie. La suegra ya estaba atónita, con incredulidad en los ojos. Ahora que su hijo lo había perdido todo y tampoco había nieto, ¿cómo no iba a estar estupefacta? David finalmente recuperó el sentido y rugió, «Me engañaste. No estás embarazada en absoluto».
Mi mirada se volvió aguda. ¿Y qué pasa si te engañé? Si no lo hubiera hecho, probablemente habría sido yo quien terminaría incriminada por infidelidad y sin nada. Ahora, viendo la sorpresa en tu cara, tiré una grabación. Era claramente una conversación entre él y su madre sobre cómo planearon hacerme daño. Sé sensato y firma rápido, o entregaré esto a la policía. Estoy segura de que me darán una respuesta satisfactoria. Capítulo 10. No eres nada. Oh, cierto, y esto. Saqué un contrato separado de la última página del acuerdo de divorcio. Tenía el autógrafo de David y la marca de agua del papel era exactamente igual a la del contrato de inversión que Victoria le había pedido a David que firmara antes, pero el contenido ahora era su promesa escrita de devolver por completo el depósito de 700.000 yuanes que me había prestado antes de casarnos. Esto es imposible. Sofía, perra. Incluso te uniste a Victoria para engañarme con mi dinero. Créelo o no. Vos. No pude evitar salpicar el café que tenía en la mano directamente en la cara de David. Al ver su aspecto desaliñado y miserable, repliqué, créelo o no, llama a la policía. Está bien, puedes llamar a la policía ahora mismo. Mi mirada se volvió feroz. David, este dinero te lo presté yo en primer lugar. Es natural que lo devuelvas. Sabes muy bien cuánto hice por ti durante todos estos años. ¿Y qué obtuve a cambio? ¿Y ahora incluso te atreves a culparme? Entonces, ¿qué pasa si te engañé? Todos estos años de compromiso fueron solo porque te amaba. Cuando llegue el día en que ya no te ame, no eres nada. Estas palabras hicieron que la cara de David se pusiera lívida y sus ojos se llenaran de ira. Incluso las venas de su cuello se hincharon. Perra viciosa. Te mataré. De repente, David se levantó y me dio una bofetada. Lo miré asombrada. No esperaba que David se atreviera a ponerme las manos encima en público. Pero al momento siguiente, el dolor no llegó. Antes de darme cuenta, el brazo de un hombre apareció frente a mí. Miré hacia arriba y me encontré con el rostro de un hombre gentil y refinado que llevaba gafas sin montura en su delicada nariz, luciendo tranquilo y guapo. Señorita Sofía, ¿está bien? Una voz preocupada sonó detrás del hombre. Solo entonces me di cuenta de que Victoria también estaba allí. Ustedes dos se confabularon, ¿verdad? Realmente eres algo, Sofía. Me puse de pie y miré al hombre con una expresión feroz. Ya no era el hombre que había amado antes. David, la próxima vez que vayas tras una mujer, averigua primero sus relaciones, o mereces que te jueguen. Me temo que ni siquiera sabes que Victoria es mi alumna. Nos confabulamos hace mucho para tratar contigo. Aquellos que hacen muchas acciones injustas seguramente traerán la perdición sobre sí mismos. Te aconsejo que firmes este contrato lo antes posible, de lo contrario, ni siquiera pienses en recuperar tu casa. David se quedó estupefacto otra vez. Lo ignoré y me di la vuelta para irme con mi bolso. Victoria y el hombre me siguieron. Señorita Sofía, ¿está bien? Vale, dejé escapar un largo suspiro de alivio, sentí una sensación de liberación sin precedentes. Estoy bien ahora. Finalmente puedo deshacerme de esa escoria. Pero gracias a este caballero. ¿Se conocen? Parecía que Victoria por fin entraba en razón, agarró el brazo del hombre y lo puso frente a mí. Casi lo olvido. Este es mi pequeño tío, Lucas. Esta cafetería es de él. Y, señorita Sofía. La niña de repente me guiñó un ojo vigorosamente y dijo con intención: mi pequeño tío sigue soltero. Después de ese día, como era de esperar, David firmó obedientemente el acuerdo de divorcio. Fue porque su casa ahora estaba en mis manos y la verdadera persona detrás de la hipoteca era yo. Me había convertido en la mayor acreedora de David. Sin embargo, perdió su trabajo después de que se expusieran esos escándalos, e incluso se hizo infame en Internet. Como sucede cuando un muro está a punto de derrumbarse, todos lo empujan. Posteriormente, también se expuso la evidencia de que David malversó fondos públicos y se enriqueció a través de su posición.
Ninguna empresa se atrevió a contratarlo. Le fue imposible redimir su casa. Acorralado, incluso intentó secuestrarme, pero parecía que Dios quería protegerme. Cuando estaba en peligro, alguien vino a rescatarme como un héroe. No solo me salvó, sino que también golpeó a David hasta casi matarlo. Como estábamos actuando en defensa propia, después de mi declaración fue enviado directamente a prisión. En un puesto de comida al borde de la carretera, lleno del olor a comida y humo, el hombre con gafas de montura dorada se subió los marcos por la nariz. Su figura alta y esbelta y su temperamento extraordinario parecían fuera de lugar entre las mesas pequeñas. Lucas me miró con una sonrisa suave en los ojos y las cejas. Señorita Sofía, parece que la he salvado 2 veces. ¿Me está invitando a una olla caliente picante?